Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de conferencias El Español en Centroamérica entre la colonia y la independencia, organizada por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad se enmarca dentro del programa de estudios coloniales centroamericanos y me complace mucho contarles que estamos de aniversario, porque justo por estas fechas, hace un año, el doctor Alexander Sánchez y yo, junto con otros investigadores, formalizamos la inscripción de este programa en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Esta sesión de conferencias surge con motivo del libro La palabra olvidada, la lengua y la literatura de Centroamérica entre la colonia y la independencia, cuya publicación será en noviembre de este año. Este volumen colectivo que hemos editado Alexander Sánchez Mora, José Luis Ramírez Luengo y yo, reúne varios trabajos dedicados al estudio de la lengua y la literatura en la Centroamérica colonial. En esta obra participan los conferencistas que hoy tendremos el gusto de escuchar. Así, hoy contamos con el doctor José Luis Ramírez Luengo, la doctora Munia Cabal Jiménez y el maestro Daniel Rivas Hidalgo, quienes nos hablarán acerca del español en Centroamérica durante el periodo colonial y los albores de la independencia. Cada conferencista tendrá 20 minutos para exponer y después de cada ponencia abriremos un breve espacio para preguntas por parte del público. Iniciamos entonces con la conferencia La incorporación discursiva de los americanismos en la Centroamérica quinientista, el caso de la Carta Relación de García de Palacio, Guatemala, 1576, a cargo de José Luis Ramírez Luengo, quien es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Es además académico correspondiente por Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua. Su investigación se centra principalmente en la edición de textos históricos y en la historia del español de América, así como en el estudio del contacto histórico del portugués y del español y en la configuración de la ortografía moderna del castellano. Le cedemos la palabra a José Luis, quien hoy nos acompaña a deshoras, ya es de madrugada, desde Madrid. Así que adelante, José Luis. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Yo quiero comenzar agradeciendo al INIL y a la doctora Cruz Bolio, a Gabriela, por esta invitación, que es cierto que me encuentro un poquito a deshoras, pero ciertamente es un gusto poder acompañarlos y sobre todo es un gusto porque voy a hablarles de un tema que me interesa mucho últimamente, que tiene que ver precisamente con cómo se enfrentan los españoles en el siglo XVI o en momentos posteriores a la novedad americana, es decir, cómo se van a enfrentar a este nuevo mundo, que es efectivamente un mundo nuevo para ellos y cómo eso va a terminar generando una identidad americana con un reflejo en lo lingüístico. Precisamente es de esto, de esta cuestión de cómo enfrentarse a este problema, de lo que les voy a hablar hoy y voy a comenzar compartiendo una pantalla para que me puedan seguir. Entiendo que se está viendo ahora. Voy a pedir también a la doctora Gabriela que cuando sea la hora correspondiente, por favor que me avise porque saben que tengo cierta tendencia a hablar de más. Bueno, a ver. Perfecto. Quería comenzar entonces señalando algo que todos sabemos, pero que quizás es importante indicar, y es que uno de los procesos más relevantes que desde finales del siglo XV ocurre con el español en su trasplante a América es precisamente este proceso de americanización que va a experimentar en varios niveles, pero sobre todo en el caso del léxico. Es decir, me refiero con esto a la constatación que tienen los españoles de que esa herramienta que les sirve muy bien para hablar de Europa, para hablar de España, no les sirve para hablar de América, esta incapacidad que encuentran para referirse al mundo que les rodea y por tanto cómo van a tener que modificarla precisamente para como decía, adaptar su herramienta de comunicación a esta nueva realidad, configurando, decía Fontanella de Weinberg hace años, una terminología apropiada para designar una realidad totalmente nueva. Para producir esta adaptación va a haber diversos procedimientos de muy distinto tipo, pero en general digamos que los podemos englobar en dos grandes mecanismos. Por un lado, lo que yo llamo la estrategia de incorporación, es decir, la
integración dentro del español de vocablos que se toman de las lenguas autóctonas, de estas lenguas con las que va a entrar en contacto el español, y por otro lado la estrategia de modificación, que lo que supone es aplicar esas viejas voces que traen de España a nuevos referentes y modificando por tanto su significado. Hay otros procedimientos, se los he indicado allí, prelación y creación, pero quizá no sean tan interesantes y en todo caso no es de lo que voy a hablar hoy. En cuanto al momento en el que ocurre este proceso, evidentemente se trata de procesos muy rápidos que se hacen visibles en el español desde los mismos orígenes, desde el mismo siglo XVI, y tanto en los criollos nacidos en Indias como en los emigrados, que también, estos peninsulares emigrados, que también van a reflejar estos procesos de cambio que se da en el léxico, en este caso, para transformarlo en una herramienta útil para hablar de América. Como les digo, es un proceso muy rápido, lo han estudiado algunos autores, les he indicado allí algunos, y es un proceso tan rápido precisamente por dos cuestiones. No nos puede sorprender si tenemos en cuenta, por un lado, que es necesario que se produzcan estos fenómenos para que los hablantes de español puedan hablar de esa cotidianidad que les está rodeando. Y por otro lado, también es interesante o también explica esta rapidez el hecho de que rápidamente se van a convertir este léxico modificado en un rasgo de identidad de su propia personalidad americana. De manera que, como les digo, es un proceso muy, muy rápido que detectamos ya en el mismo siglo XVI. Ahora bien, es evidente que utilizar estas voces americanizadas, pues no está exento de problemas, y en concreto el problema fundamental en estas obras de las que yo voy a hablar, evidentemente no para todos los hispanoamericanos, pero sí en estas obras de las que yo voy a hablar, es la posible incomprensión de estos vocablos por parte del receptor europeo. Piensen que voy a estar hablando de cómo se refleja en obras que tenían un lector en Europa. Por un lado, dicen Buesa Oliver y Enguito Utrilla, puede darse esta incompresión porque la voz amerindia es desconocida por parte del receptor, pero también es interesante, o más interesante todavía, lo que ocurre en estas voces endohispánicas, que en realidad pueden generar también un problema para el receptor simplemente porque muchas veces pasan desapercibidas, es decir, el receptor no es capaz de percibir que se está utilizando con un significado diferente al que él lo utiliza. En todo caso, por una cosa o por otra, evidentemente estamos ante un problema al que se tienen que enfrentar los autores y digamos que van a desarrollar ciertas estrategias para solucionar este problema, y quizá la solución más fácil y más utilizada es ofrecer el contenido conceptual por medio de una serie de estrategias discursivas que sirven para aclarar el significado que se le está dando en ese contexto específico, es decir, unas estrategias que explican lo desconocido que se oculta detrás de esas unidades léxicas. Precisamente el objetivo de esta charla es describir estos mecanismos discursivos que en su carta relación, escrita a Felipe II, utiliza Diego García de Palacio a la hora de incorporar estos americanismos de distinta naturaleza que hacen acto de presencia en su obra. En concreto, los objetivos específicos son tres, los tienen ahí apuntados en el punto 1.2. Por un lado, señalar las estrategias presentes en el texto para incorporar discursivamente estas voces. Segundo, indicar la frecuencia de empleo de cada estrategia según factores diversos, de los que luego hablaré. Y tercero, señalar coincidencias o divergencias entre esta carta-relación, un texto administrativo, un texto, si quieren, puramente burocrático, y otras tradiciones textuales, otras tipologías textuales quinientistas como las crónicas de Indias o textos de naturaleza más o menos científica, que pese a tener finalidades muy diferentes se encuentran y se enfrentan al mismo problema de tener que clarificar para su receptor europeo estas unidades léxicas americanizadas. Respecto al autor,
tienen ahí unos datos. Se trata de uno de estos criollos emigrados a Indias. Sabemos que Diego García de Palacio nace en torno a 1540 en el norte peninsular, probablemente en la zona de Santander. Relativamente pronto, con 30 años, pasa a América. De hecho, se hace cargo de, bueno, tiene el cargo de oidor en el reino de Guatemala. Va a estar allí unos cuantos años hasta que en 1580 pasa a la Nueva España y es en concreto parte hacia México, a la Real Audiencia de México, donde está viviendo hasta 1595, que muere en la Ciudad de México después de tener ciertos problemas en la administración, ¿verdad? Por fraudes y mala administración. En cuanto a la obra que vamos a analizar, se trata de un informe relativamente breve, un informe oficial administrativo, como he dicho antes, para el rey Felipe II, que está fechado en Santiago de los Caballeros de Guatemala, lo que hoy es Antigua Guatemala, el 8 de marzo de 1576. Paradójicamente, aunque es un texto que se escribe en Guatemala, en realidad no trata sobre Guatemala, sino que, como ven ahí en el punto 3.3, lo que hace es presentar una descripción muy minuciosa de las alcaldías de Sonsonate y San Salvador, es decir, es un texto que habla sobre lo que hoy es la República de El Salvador, y es un texto relativamente interesante, de acuerdo con Escalante Arce, que es, por cierto, la edición que estoy utilizando, publicada con Cultura en San Salvador en el año 2000, porque supone, ahí aparece la cita, la primera descripción geográfica de elementos culturales y del entorno natural de la parte del territorio que visitó, con información de primera mano sobre los nahuapipiles. Es decir, se trata de un texto que habla sobre lo que es la realidad salvadoreña o de lo que hoy es El Salvador en el siglo XVI, y eso favorece la incorporación de muchos de estos vocablos americanizados, precisamente porque está hablando de esas realidades, y precisamente esto es lo que transforma este texto en un texto fundamental para conocer el léxico empleado en Centroamérica en el siglo XVI. El original, como ven ahí, se conserva en la Real Academia de la Historia de aquí en Madrid, en España, pero digamos que no es precisamente sencillo poder trabajar con el original, de manera que he trabajado con la edición de Escalante Arce que les he mencionado anteriormente. Respecto a los americanismos o estas voces americanizadas, un primer trabajo de mi autoría y de San Martín Gómez, publicado en el año 2000, pone de manifiesto la existencia en ella de estos americanismos que nos interesan. En concreto aparecen 45 elementos que, de acuerdo con la definición de americanismo que nosotros utilizamos, se incorporan en esta categoría y que muestran estos procesos de americanización léxica. Fíjense que podemos dividirlos, de acuerdo con su origen etimológico, en dos grandes grupos. Por un lado, indigenismos, 29 elementos, son los más habituales, los tienen allí la lista. Y por otro lado, voces endohispánicas, 16 elementos que han sufrido un proceso de modificación semántica y que han adquirido un significado diferente al que estos vocablos presentan en la península. Eso es precisamente lo que muestra o lo que permite calificarlos de americanismos, este proceso de americanización. Por tanto, tenemos elementos que cumplen estas características y que en principio serían firmes candidatos a aparecer con esa glosa explicativa, porque pueden ser vocablos que no entiende el receptor europeo. Pero fíjense que aparece en el punto 2 que aunque los americanismos son 45, aquellos elementos que están glosados son muchos menos. En realidad, aquellos elementos que cuentan con alguna glosa explicativa son 14, un 31%, mientras que la mayor parte, 31 de ellos, el 68%, se incorporan sin ninguna glosa de ningún tipo. Acá les he indicado cuáles son los que tienen la glosa, esos 14 que les he indicado más arriba, y aquellos que no tienen la glosa, la mayor parte, 31, un 68%. Más allá de lo que tiene que ver con lo puramente cuantitativo, es posible extraer dos conclusiones de cierto interés
acerca de la incorporación discursiva de las voces en esta obra, que evidencian el proceso de estas voces que evidencian, decía, el proceso de americanización léxica. Por un lado, que las glosas aparecen con términos que reflejan tanto la estrategia de incorporación como la estrategia de modificación, es decir, aparecen glosas tanto con indigenismos como con voces endohispánicas que han sufrido este proceso de modificación semántica. Y por otro lado, que son los indigenismos, los primeros, los que de manera más frecuente presentan estas glosas explicativas al alcanzar 12 de los 14 ejemplos glosados, es decir, el 85% de los casos registrados en el corpus. Ahí les he indicado en el punto 2.3 un ejemplo de voz indígena glosada, en el caso de Sabana, como saben es una voz tomada de las lenguas antillanas, y por otro lado una de estas voces hispánicas que ha sufrido un cambio de significado, el vocablo verano, que como indica García de Palacio, acá llaman desde noviembre hasta mayo, es decir, un valor diferente al que tiene verano en España. Como les decía, lo que vemos es una clara preferencia por el glosado en la estrategia de incorporación, es decir, son los indigenismos los que aparecen glosados de manera predominante. Por un lado, ya se lo he dicho antes, son 12 de los 14 elementos, o mejor, 12 de los 14 elementos glosados son indigenismos, es decir, representan la estrategia de la incorporación, pero además si damos la vuelta al análisis y lo que hacemos es no ver desde las voces glosadas cuál es su etimología, sino desde los americanismos por etimología, qué cantidad de ellos aparecen glosados, vemos claramente lo mismo, que son estos indigenismos los que muestran una clara preferencia. Fíjense que en el caso de las voces hispánicas solo son 2 de las 16 que experimentan este proceso de americanización, las que aparecen glosadas, mientras que en el caso de los indigenismos son 12 de los 29, casi la mitad, un 40%. Por tanto, fíjense que aunque no hay una relación categórica entre el glosado y el origen etimológico de las voces, si quieren la estrategia de americanización, sí que se descubre una estrecha relación entre las voces de origen amerindio, los indigenismos, y la aparición de estas estrategias textuales que tienen esta finalidad explicativa. En cuanto a las estrategias textuales en sí, todos los autores coinciden en señalar 4 estrategias básicas. Es cierto que, en fin, que la clasificación de las estrategias es discutible y a veces encontramos cierto solapamiento que no resulta del todo fácil de solucionar, pero yo he seguido aquí digamos, la clasificación más general que establece estas 4 estrategias básicas: descripción, definición, sinonimia y traducción. La descripción es un segmento narrativo que, de acuerdo con Buesa y Enguita, un segmento en el que quedan reflejados los rasgos característicos de los seres y objetos aludidos, mientras que la definición es mucho más breve y simplemente se da unos rasgos puntuales para definir ese elemento. En el caso de la sinonimia, lo que encontramos es la unión del explanans y el explanandum en un mismo sintagma, unido por las conjunciones i o u, que lo que sirven es para establecer esta semejanza entre los dos elementos. Y por último, la traducción lo que hace es introducir en la narración el elemento que se quiere glosar por medio de un verbo de lengua, que puede ser decir, puede ser querer decir, o muy frecuentemente el verbo llamar, ¿sí? Un animal grande que llaman y aparece el término que se quiere explicar. Bueno, esas son las 4 posibilidades y lo que encontramos en el texto de García de Palacio son precisamente los 4 tipos. Aparece tanto la descripción como la definición, como la sinonimia, como la traducción. Y ahí les he puesto un ejemplo de cada uno de ellos. Por tanto, fíjense que en este sentido García de Palacio no se muestra original en cuanto a las estrategias que utiliza, pero utiliza todas ellas. Por lo tanto, se muestra, digamos, generoso en cuanto a las estrategias de glosado que aparecen.
Lo que es interesante también es que, por más que, como acabo de decir, García de Palacio utilice las 4 estrategias en su texto, lo cierto es que no emplea todas ellas con la misma frecuencia, sino que lo que descubrimos es que existen diferencias porcentuales de peso a este respecto. Yo sé que los números son muy pequeños, en fin, establecer porcentajes con 14 casos, pues quizá no sea demasiado interesante. Sí que me parece interesante y creo que eso es lo que reflejan los datos, ver cómo de estas 4 estrategias, mientras que la descripción y la sinonimia son puramente testimoniales, aparece un único ejemplo, la definición y la traducción, y sobre todo esta última, la traducción, son las estrategias que se ven privilegiadas, que se ven favorecidas por el autor a la hora de glosar estos elementos. Esto es interesante por varias cuestiones. En primer lugar, porque coincide con otras obras americanas del siglo XVI de tipología diferente. Estoy pensando en concreto en un texto de carácter antropológico, etnográfico, en fin, como quieran llamarlo, de carácter más científico, la relación de las fábulas y ritos de los incas de Cristóbal de Molina, del peruano Cristóbal de Molina, que estudia en Guito Trilla, señala también una distribución muy semejante a esta, lo que nos está hablando de cómo estas preferencias no son propias de este autor y de esta obra, sino que se pueden generalizar también a otras obras. Tendríamos que pensar cuáles son las razones que llevan a hacer que predomine la definición y la traducción. Probablemente las razones son varias y habría que analizarlas con detalle. Yo creo que una de las que puede explicar esta preferencia por la definición y la traducción frente a la descripción, por ejemplo, es la naturaleza narrativa explicativa de la obra que se está analizando y que esta naturaleza precisamente determina el empleo de los procedimientos que permiten explicar el significado de determinado elemento sin ralentizar el desarrollo del discurso por medio de excursos que rompen la narración. Es decir, son las estrategias más fácilmente incorporables al texto sin producir pues, esos paréntesis en el texto, ¿verdad? Esos excursos que, como les digo, pueden romper la narración. Quizás ese sea uno de los factores que explica la preferencia de la traducción y la sinonimia frente a las otras. En cuanto a las técnicas de glosado, por más que hayamos establecido estas 4 grandes técnicas de glosado, esto no quiere decir que desde el punto de vista lingüístico sean homogéneas. Y en este sentido, el trabajo de Enguita Utrilla del año 2010 lo que hace es describir todas las posibilidades que existen dentro de cada una de estas estrategias. Bueno, pues frente a lo que pasa en el texto de Enguita Utrilla, que es esta relación de las fábulas y ritos de los incas que ya he mencionado, en el caso de García de Palacio lo que muestra es muy poca variedad sintáctica, es decir, presenta un tipo único para cada una de las estrategias. Por supuesto, no voy a hablar de las estrategias que tienen un único ejemplo, me voy a centrar en la definición y en la traducción, que son las que tienen más casos y permiten pues establecer cuáles son esos usos. En el caso de la definición, los 3 ejemplos responden a ese mismo esquema, un esquema que también ha señalado Enguita Utrilla, una oración de relativo con sujeto más predicado nominal con el verbo ser como núcleo y donde aparece primero el explanandum y después el explanans. Tienen y están llenos de caimanes, que propiamente son los cocodrilos. Caimán es el explanandum, es el término indígena. Posteriormente viene la explicación, o V de lo que se halló unos chalchihuites, que son piedras de las que suelen aprovechar para la quijada. En el caso de la traducción, también, como les digo, es una estructuración sintáctica única. Aparece una oración de relativo, puede ser especificativa o explicativa, con el explanans y el explanandum, en ese orden, introducidos por el verbo llamar, que, como les dije, es el verbum dicendi más habitual que se emplea en este cometido, de acuerdo con Enguita Utrilla y claramente también en este texto, porque es el único que se utiliza. Ahí tienen unos ejemplos. Un árbol común que nosotros llamamos ciruelo y los indios cotes. Tienen y hacen una masa y betún que llaman ashin, de un género de gusanos, Había allende de estos 4 sacerdotes que llamaban teupixqui, vestidos de diferentes colores.
Fíjense que los pocos vocablos, por otro lado, los pocos vocablos endohispánicos que aparecen glosados, dice que eran 2 de los 14 que aparecían en total, lo hacen por medio de esta estrategia, es decir, lo hacen por medio de esta traducción, de manera que fíjense que podemos establecer dentro de ella 2 subtipos de naturaleza diferente, por más que estructuralmente sean idénticos, es decir, mantienen la misma estructura, pero podemos hablar de una traducción interlingüística, donde lo que se hace es traducir con un término hispánico una voz tomada de un idioma amerindio, pero también una traducción de tipo intralingüístico en lo que se hace es, si quieren traducir, entre comillas, con un término hispánico, otra voz hispánica que ha adquirido un nuevo valor en el caso de América. Es decir, es enfrentarse al mismo problema, pero como ven, con lenguas diferentes, ¿no? Es el ejemplo de traducción interlingüística, serían los que aparecen como 9, 10 y 11. La traducción intralingüística sería el ejemplo 12. El licor que en común se coge de él es por el verano, que acá llaman desde noviembre hasta mayo. Está dando el significado con esta estrategia de traducción del término verano, que ha experimentado un proceso de modificación semántica. Por tanto, voy ya terminando, creo que voy en horas, no, Gabriela, con toda confianza me cortas. Fíjense que este análisis que he realizado de forma muy rápida a lo largo de estos minutos permite extraer ya una serie de conclusiones que responden las preguntas que nos planteamos al comienzo y que sirven para comprender mejor la incorporación discursiva de estos vocablos americanizados en la carta relación de García de Paredes y, bueno, por lo menos dar unas líneas de análisis para ver si ocurre lo mismo en otros textos del siglo XVI. Reitero lo que he dicho a lo largo de la charla. Por un lado, que no todos los vocablos americanizados aparecen en el texto con la glosa explicativa. En realidad son una minoría los que aparecen glosados. Como ven ahí, 14 de 45, y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los criterios que generan la aparición de la glosa. Evidentemente, uno de los criterios pues tiene que ser la mayor o menor generalización de estas voces en el español de España, es decir, los procesos de desamericanización que todavía están por estudiar en muchos casos. Pero es probable que también influyan otros factores quizás específicos del autor, quizá más generales o propios de alguna tipología o de un momento, en todo caso, otros factores que habrá que investigar y que por el momento pues no puedo adelantarles, porque confieso que no sé cuáles pueden ser. Por otro lado, como les he dicho, este glosado aparece con indigenismos, pero también con voces endohispánicas. Y esto es importante resaltarlo porque cuando se suele hablar de estas estrategias de glosado, se suele centrar el análisis sobre todo en el caso de los indigenismos. García de Palacio demuestra que este glosado no ocurre solo con indigenismos, también con voces hispánicas, por más que haya una clara preferencia en el caso de los indigenismos. Ahí tienen los datos, 85% de vocablos glosados son indigenismos y el 40% de los indigenismos a su vez están glosados. En cuanto a las estrategias, pues lo que hace el autor es utilizar las 4 que tradicionalmente se citan en los estudios sobre esta cuestión, pero también es importante decir que hay una clara preferencia por 2 de ellas, por la definición y la traducción. ¿A qué se debe esta preferencia? Por un lado, ya he dicho, probablemente a la naturaleza narrativa del corpus, a la necesidad de explicar estas voces desconocidas sin excursos que sirvan para interrumpir o que dificulten el desarrollo de la narración, pero quizá también hay otros factores que también tendremos que analizar. No sé si serán preferencias personales del autor, no sé si tendrá que ver con la cronología, con la zona geográfica o con la tipología. En todo caso, también serán cuestiones que habrá que analizar para ver si se producen cambios en estas estrategias a través del tiempo, en diversas zonas de América o en diversas tipologías. Ya les digo que lo que encuentro son datos muy semejantes a los que aparecen en otras tipologías también del siglo XVI. Quizá habría que comparar con el siglo XVIII, ¿no? Para ver si hay diferencia. Por otro lado, frente a la estructuración, o mejor, a las diversas estructuraciones sintácticas de estas glosas que aparecen en los textos del siglo XVI,
que señala en Guito Utrilla, García de Palacio se caracteriza por utilizar siempre esquemas únicos en el corpus. En el caso de la definición, un esquema único, que es el que tienen ahí. En el caso de la traducción, bien interlingüística o intralingüística, también un esquema único, que es el que tienen ahí, único en cuanto a que sea una oración de relativo, en cuanto a la distribución de los elementos y al uso del verbo llamar. Por tanto, lo que podemos decir a partir de este análisis es que pues García de Palacio no era demasiado original en cuanto a las estrategias que utiliza, pero es que nadie le estaba pidiendo que fuera original. En realidad, lo que vemos es que García de Palacio, en su carta relación, igual que otros autores en textos de otra naturaleza, lo que hace es utilizar una serie de esquemas tradicionales que están ampliamente documentados en textos que resultan muy efectivos para sus propósitos y que, por tanto, lejos de improvisar, lejos de desarrollar sus propios mecanismos, lo que hace es utilizar unos modelos que han demostrado claramente que han demostrado claramente su utilidad para enfrentarse a un problema recurrente de todos estos autores que hablan sobre el nuevo mundo, que es conseguir que el receptor europeo sea capaz de comprender de la mejor manera posible la realidad que se esconde detrás de estas palabras. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu conferencia. Abrimos ahora un espacio para preguntas por parte del público. Si gustan, pueden escribirlas en el chat o tomar la palabra. Si no, mientras se animan, José Luis, a mí me gustaría preguntarte si a pesar de que el autor sigue, ¿verdad?, determinadas tradiciones pues, textuales, ¿cabría la posibilidad de pensar que la elección de una u otra estrategia de glosado podría reflejar el grado de asimilación o relacionarse con el grado de asimilación de los términos? Yo creo que el hecho de que aparezcan unos glosados y otros no tiene que ver evidentemente con el grado de incorporación o quizá con la idea que el autor tiene del grado de asimilación de esas voces. Digo esto porque trabajando un texto del 18, en realidad es del 18, también de un español emigrado, me sorprendía ver qué voces glosaba y cuáles no glosaba. Porque voces muy comunes, o al menos que sabemos que están en el español de América desde el 16, aparecían glosadas, una voz como chicha, que estaba generalizada desde el 16, y sin embargo voces muy específicas como pajuide, para referirse a una especie de población, no aparecía glosada. De manera que creo que tiene que ver no tanto con el grado de integración de estas voces, sino con la conciencia que tiene el escritor del grado de integración de estas voces, que a veces será el auténtico y otras veces se despistará. Tengo la impresión de que tiene que haber más factores, pero releyendo la bibliografía que hay sobre la cuestión, no explican por qué unas voces aparecen glosadas y otras no. Yo creo que ese es un factor, pero probablemente haya más. Habría que buscarlos. Y la comparación con otros textos también, ¿verdad? Definitivamente. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Jorge Murillo. Gracias, buenas tardes. Muy interesante la conferencia. Nada más una duda. Esto de cuál es la estrategia que usted llama discursiva, que se utiliza, digamos, para estas voces, ¿no tendrá que ver también con la naturaleza de la voz misma? Es decir, si la voz se puede traducir, porque existe un término que el autor considera que traduce de manera, digamos, más fehaciente el término, pues utilizará ese porque es el más sencillo, ¿no? Es el más directo. Pero si no, pues tendrá que definirlo, porque si no existe un término que él considera que puede traducir directamente ese concepto, pues tendrá que definirlo, glosarlo, digamos, de manera descriptiva, utilizar sinónimos o algo así. Digo yo, no sé, estoy pensando un poco en esa línea. No sé si, por ejemplo, usted ha ensayado ver si los términos que se definen tienen la posibilidad de ser traducidos por una palabra directamente. Entonces, eso sí me daría, digamos, una luz sobre que existe una preferencia por uno y otro, independientemente de la naturaleza del término.
Pues no, la verdad es que no había hecho ese intento. Claro, estoy pensando ahora, por ejemplo, cuando aparecen muchas veces indigenismos que se refieren a utensilios o herramientas, que muchas veces esos aparecen con los sinónimos. Lo he estudiado muy bien, de hecho, para el caso del Perú, Álvaro Ezcurra. Claro, ahí es fácil que pudieran utilizar esta cuestión del sinónimo precisamente por lo que indica, ¿no? Por la propia naturaleza del elemento. Sí, probablemente sea otro factor que haya que tener en cuenta. No sé si el único. Ya digo que el problema es que, bueno, yo los datos que tenía eran escasos para llegar a generalizaciones y leyendo bibliografía, la que hay sobre estas cuestiones, la verdad es que es una cuestión a la que los autores no han prestado demasiada atención. Evidentemente tenemos que pensar cuáles pueden ser los motivos que llevan a elegir una estrategia u otra y la verdad me parece bastante lógico pensar lo que indica. Probablemente creo que tendrás razón, sí, ciertamente. Bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas por parte del público. Si no, podemos pasar a la siguiente conferencia. Y José Luis, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos a estas horas. Perdón por la diferencia horaria, pero bueno, agradecemos igual mucho tu conferencia y nos vemos la próxima semana. No es culpa de ustedes, es culpa de ese océano tan grande que tenemos en medio. ¿Qué vamos a hacer? Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos a continuación a la doctora Munia Cabal Jiménez, quien nos presentará la conferencia Estudio Descriptivo e Interpretativo del Español de Costa Rica, siglo XIX. Munia Cabal Jiménez es doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y máster en Lingüística por la Universidad de Costa Rica. Es profesora asociada en el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras en la Universidad de Western Illinois. Sus áreas de investigación se centran en la sociolingüística y en la lingüística histórica del español de Costa Rica. Su trabajo también incluye el estudio del español como lengua de herencia en los Estados Unidos. Te damos la palabra, Munia. Gracias, Gabriela, y muchas gracias de nuevo al programa de estudios coloniales en la persona de Gabriela, de Alexander, a la invitación también por parte del Instituto de Investigaciones Lingüísticas en la persona de Antonio y también de otros colegas como Leonardo que también han contribuido en estos esfuerzos de estudios coloniales. Mi estudio es una propuesta de interpretación sobre la periodización del español de Costa Rica con base en un análisis descriptivo del español de las 2 primeras décadas del siglo XIX y también incorpora por una necesidad contrastiva básica hacer una revisión de todos los estudios que se han hecho, sobre todo a nivel fonético, porque la presentación de hoy se enfoca en el nivel fonético-fonológico, hechos por el doctor Miguel Ángel Quesada en siglos previos al siglo XIX. Entonces, los objetivos de la presentación de hoy son precisamente ofrecer una interpretación sobre la periodización del español de Costa Rica sobre la base de datos descriptivos, delinear cuáles han sido o describir esos procesos fonéticos y fonológicos, brindar una serie de criterios sobre la periodización del español en América y luego interpretar los datos descriptivos a la luz de esos criterios de periodización en el sentido de tratar de ofrecer una lectura y una propuesta de lectura sobre cómo se ajustan o difieren estos datos a los modelos de periodización ofrecidos y con base en ello ofrecer algunas conclusiones. Y como se trata de una época de las 2 primeras décadas del siglo XIX, el periodo bajo estudio, me parece importante señalar que en términos de periodización o de ver cómo se elabora, digamos, una modalidad de español que podemos llamar español de Costa Rica, el proceso de estandarización es hacia lo que tratamos de determinar cómo se elabora, cómo se apunta. Y cuando digo estandarización no lo digo en el sentido obviamente normativo, prescriptivo, sino como apunta Conde Silvestre en el sentido de poder determinar cuáles son esos valores estables, cuáles son las características uniformes
de los elementos de un sistema, en este caso el español de Costa Rica, que se utilizan como patrones para regular las actividades comunicativas de una comunidad lingüística específica o de una comunidad de práctica específica, como es el español de Costa Rica. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no? Porque precisamente la creación de una norma lingüística en este sentido, de una forma estable que podemos llamar español de Costa Rica, responde en principio a una función o a un instrumento que es la comunicación interpersonal dentro de esta comunidad de práctica específica. De las varias propuestas que hay sobre periodización en el estudio del español de América, yo he decidido hoy, digamos, referirme o tomar como punto de referencia la que ha hecho Germán de Granda, porque es una propuesta que está elaborada con base en procesos lingüísticos internos de la lengua. Y en ese sentido, entonces, se trabaja con una selección de rasgos constantes, ¿no? Configuradores básicos del español, que permite determinar básicamente dos periodos, que sería un proceso de coinización, es decir, de selección de los rasgos básicos de esta lengua, y un proceso de estandarización que de Granda propone se divide en dos subperiodos. Primero una estandarización monocéntrica, a lo que me referiré más tarde, y una estandarización policéntrica donde hay una especie de nivelación que él llama tardía. En el periodo de coinización estamos hablando, ¿no? De la presencia de diversos fenómenos lingüísticos a través de los cuales, a través, mejor dicho, de un proceso de acomodación lingüística, la comunidad determina cuáles son esos elementos que van a permanecer. Entonces, la acomodación lingüística pasa por estos dos procesos básicos, un proceso de simplificación donde se sustituyen aquellos elementos más complejos por otros menos complejos, como sería el caso de la preferencia por el ceseo, y otros casos de nivelación en los que se eliminan aquellos rasgos que son minoritarios o que son menos favorecidos por la comunidad de práctica y se generalizan los más frecuentes. El caso tal vez más claro sería en América la eliminación de vosotros y la preferencia por el uso del pronombre ustedes. De acuerdo con de Granda, el primer periodo de coinización debió haber terminado para los inicios del siglo XVII en la zona continental. Y por supuesto, estas fechas son relativas. Algunas regiones pueden presentar fechas algo más adelantadas, como sería el caso de Uruguay y Paraguay. También cabe pensar, podría ser el caso de Costa Rica, dado lo tardío del periodo del proceso de colonización. Entonces, es importante, eso sí, esto lo quiero acotar desde un principio, que los datos que voy a presentar hoy son datos que son siempre datos susceptibles de actualización, de corrección, conforme se hagan más estudios, y sabemos, ¿no?, que hay varios proyectos en curso para continuar investigando el español colonial. Entonces, no están escritos, digámoslo así, en piedra, sino que son resultados que se pueden actualizar continuamente. El segundo proceso al que él hace referencia es el proceso de estandarización, en donde se puede decir así, cada región del español de América adquiere rasgos particulares, es cuando el español de América se regionaliza. Y en este proceso de estandarización se distingue primero una estandarización monocéntrica, que es la que sigue las pautas de cambio que se desarrollan en la península, como puede ser la escogencia del tuteo, que vemos en las áreas más metropolitanas, más cosmopolitas, como México, Quito y Lima. Y luego tenemos un proceso policéntrico, donde, por decirlo de alguna forma, las formas se vernacularizan, toman carta de naturaleza, se asientan en las distintas zonas que no son zonas, digamos, centrales como México y Quito y Lima, sino que son más bien áreas más intermedias o periféricas. Y estas son áreas que se caracterizan por tener considerables retenciones léxicas y sintácticas, como por ejemplo el uso de muchos adverbios como agora, ansí, endenantes. Por ejemplo, favorecer la presencia, el uso de ello como un sujeto impersonal, como es en el caso del español de Santo Domingo, o el uso del verbo haber en plural, o incluso, no lo tengo acá en la diapositiva, la vitalidad que, por ejemplo, presenta la forma aiga en muchas regiones periféricas e intermedias del español, como son Centroamérica, zonas atlánticas de Colombia y Venezuela, y la zona de Tucumán, por ejemplo, en Argentina. Y luego señala él, hay un segundo proceso
dentro del periodo de estandarización, que es de nivelación tardía, que se da solo en determinadas zonas americanas, en zonas muy periféricas o marginales, que desarrollan fenómenos particulares. Un ejemplo específico, por ejemplo, sería el rehelamiento de la palatal en la zona rioplatense, ¿no? El rehelamiento de la yema. Y estos procesos de estandarización, según de Granda, concluyen en la segunda mitad del siglo XVIII o en los primeros años del siglo XIX. Ahora, debido a lo tardío de la conquista y colonización en Costa Rica, entonces surgió el interés por evaluar cómo se desarrolla ese proceso de periodización del español de Costa Rica con base en fuentes documentales, no con bases predeterminadas, sino con lo que nos informan los documentos y cuáles rasgos pasan a formar parte de esas variedades dialectales propias de zonas periféricas. Entonces, para ello se emplearon documentos, manuscritos pertenecientes al Archivo Nacional de Costa Rica y a la Curia Metropolitana. Se emplearon 10 manuscritos inéditos que fueron transcritos de manera personal por mí, más un manuscrito publicado por el doctor Quesada, que están comprendidos entre los años 1800 y 1821 y se transcribieron un total de 104 folios. La tipología de los documentos es predominantemente oficial. Solamente existía un documento privado, una carta privada personal. Entonces podemos decir que los resultados que vamos a ver esta tarde representan el español de Costa Rica a inicios del siglo XIX en su variedad escrita oficial. Y en términos de análisis descriptivo de la metodología, puesto que se trataba de hacer una elaboración más bien interpretativa, lo que se hizo fue extraer todos los rubros o los lexemas del texto que presentaran particularidades fonéticas, se determinaron cuáles eran esos rasgos fonéticos en términos de los grafemas en trueque y de la posición inicial, media o final, con la consideración respectiva del entorno en cada uno de estos rasgos. Entonces, en estos documentos del siglo XIX se analizaron 12 cambios consonánticos y como los deísmos, las aperes y las síncopas y los apócopes consonánticos. Y acá tenemos, ¿no?, ejemplos concretos con la fecha de aparición de cada uno. Llamó, llegó, o onde, ciudad, descendiente, o con prótesis, epéntesis o paragoges consonánticas, inserción, ¿no?, de consonantes según la posición, mincindario, oriamunon, metátesis como trajabo en lugar de trabajo. Y en otros documentos procedentes de Heredia, por ejemplo, se encontraron fenómenos como agüela, ¿no?, donde hay una velarización de la oclusiva bilabial, y también se encontraron una serie de diseminaciones consonánticas a nivel escrito, ¿verdad? También se encontraron otros rasgos que ya son muy conocidos por haber pertenecido ya o haber sufrido un proceso de cambio, incluso desde la variedad peninsular, como sería el cese de la oposición de la oclusiva bilabial y la fricativa labiodental, o más comúnmente entre B y V, como en los ejemplos vicario, verdugo, fugitivo, distintas asimilaciones y disimilaciones consonánticas, con su respectivo año, ¿no?, de aparición, viudad, nuncias, verdad, la neutralización de las líquidas como cáldenas en lugar de cárdenas, y por supuesto los fenómenos correspondientes de ceseo, simplificación de grupos consonánticos, el uso de la F por H en el caso de fojas, ¿no?, que sería también un cultismo, y la elisión de la S en sobre todo contextos de fonética sintáctica. En el caso del vocalismo se encontraron formas como la vacilación en el timbre de las vocales átonas, que también ha estado documentado posteriormente en el español de Costa Rica, diptongaciones, reducciones vocálicas, empleo del grafema I para representar la palatal central, y casos de bilarización vocálica o de nasalización, si pudiera decirse más bien nasalización. En términos entonces del análisis de los datos del 19, encontramos que en términos de frecuencia, ¿no?, hay una jerarquía en la que el cese de la oposición BV es el fenómeno más frecuente, seguido por el ceseo, la supresión de la grafía H a la hora de escribir, en el vocalismo, la variación en el timbre de las vocales, junto con metátesis vocálicas. Y otras observaciones de relevancia podría ser que en términos de frecuencia la mayoría de los fenómenos provienen de documentos que aparecen en Cartago, y en segundo lugar
fenómenos que se localizan únicamente en Heredia. Y para esto en su momento, en el estudio, en el artículo que va a aparecer en el volumen que está por editarse, se señala, ¿no?, rasgos de tipo socioeconómico acerca de por qué Heredia puede ser el segundo lugar en términos de frecuencias de fenómenos. Ahora, para poder contrastar estos datos del 19 con datos anteriores para decidir cómo en qué parte del espectro del tiempo se ubican estos fenómenos con respecto a esta periodización del español o la periodización del español de Costa Rica en términos de un periodo de Coiné seguido de un proceso de estandarización, tenemos necesariamente que echar una mirada retrospectiva a los datos que ha trabajado el doctor Quesada de manera intensa por muchos años y que están resumidos en su publicación del año 2009. Y la intención contrastiva con respecto a los datos del 19 es para poder entonces determinar cuáles rasgos han sido parte de la COINE, que esto ya fue establecido por él, no es el resultado de mi trabajo, sino del doctor Quesada, pero que yo empleo para después contrastarlos con los del siglo XIX, cuáles de estos rasgos se vernacularizan y cuáles de estos rasgos constituyen casos de nivelación tardía. Entonces, en el caso del consonantismo, tenemos casos de simplificación fonológica como el yeísmo, que él presenta como nivelado o ya documentado en el último cuarto del siglo XVII, el cese de la oposición BV o de la bilabial oclusiva con la fricativa labiodental, que sabemos ya en muchísimos estudios que se encuentra nivelado desde antes de la llegada del español a Costa Rica, los casos de ceseo, que han sido documentados y trabajados en las tesis de Maribel León y de Renan Ulate, que podemos entonces concluir el ceseo se encuentra ya nivelado a inicios del siglo XVII, y rasgos de simplificación fonética, como la pérdida o el debilitamiento de la D final o de la D intervocálica, que Quesada no indica, ¿no?, cuándo se nivela, pero con toda probabilidad señala él con posterioridad al primer cuarto del siglo XVII, la neutralización de las líquidas, que ya se encuentra, según Quesada, generalizado para el 18, la bilarización de Hue, que está documentado desde el siglo XVI, la simplificación de los grupos consonánticos, que es un rasgo que según él no alcanza la nivelación, la aspiración de la F, que está presente desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XVIII de manera frecuente según sus datos, y en épocas posteriores se encuentra fosilizado solamente en ciertos rubros léxicos, ¿no? Y luego la elisión de la S, que está documentada desde el siglo XVI y que es un rasgo nivelado sobre todo para la zona noroeste. La variación en el timbre de las vocales átonas, que también se encuentra, señala el nivelado, junto con reducciones vocálicas y la vocalización de la K en U, que son también rasgos nivelados. Las diptongaciones, señala Quesada, no se nivelan, así como las reducciones vocálicas. Entonces, en síntesis, con respecto a los datos previos al siglo XIX, de las simplificaciones vocálicas, de las simplificaciones fonológicas se nivelan estos dos fenómenos que tienen ustedes aquí en lista, y de las simplificaciones fonéticas podemos agruparlas por centuria de acuerdo con esta lista. Entonces, en el siglo XVI se nivelan 4 fenómenos, ¿no? Elisión de S, la vocalización de K en U, la variación en el timbre, la velarización de W. En el siglo XVII, los fenómenos concernientes a la D final y la D intervocálica, y en el siglo XVIII la neutralización de R y L, a como aparecen en los textos escritos. Quiero ser muy enfática en esto, a como aparecen en los textos escritos. Entonces, en perspectiva, de acuerdo con el marco temporal de Granda, señalaba de Granda, el periodo de coinización debió haber terminado a inicios del siglo XVII. Pero cuando contrastamos esta marca temporal con los datos que encontramos en los documentos, observamos diferencias perceptibles. La primera es que hay 4 fenómenos, 3, ceseo, pérdida de final y de intervocálica, que apenas se inician en el momento en que de Granda señala como el fin de la coinización. Hay otros fenómenos como el cese de la oposición de V, que ya estaba nivelado, la velarización de V, la elisión de la S y la variación, que ocurren dentro del periodo coinizador, y el yeísmo y la neutralización, que según los datos escritos, según lo
que sale de los estudios de Quesada se llevan a cabo fuera del periodo coinizador. Con respecto a la neutralización de las líquidas, es importante anotar que Francisco Ulloa Mata lo registra en su gramática de 1872 ya como un barbarismo, lo cual puede ser esta indicación por parte de Ulloa Mata de que es un fenómeno que ha perdido, digamos, favor, digamos, ya no es tan favorecido por la comunidad de práctica y por eso, digamos, podemos señalar o pensar que puede haber empezado a desaparecer porque no encontramos nuevos datos, digamos, más adelante por Agüero o el mismo Ulloa Mata sobre este fenómeno. Entonces, en otras palabras, 4 de estos rasgos están dentro del periodo, a finalizar el periodo, justo fuera del periodo de la Coinés según de Granda. 4 se cumplen dentro de ese lapso. Pero entonces podemos ver que, tomando en cuenta la datación de todos estos fenómenos, podría decirse que el periodo de la Coinés comprende hasta finales del siglo XVIII y no el siglo XVII, como planteaba de Granda. Por otra parte, luego vendría el periodo de estandarización, donde estos rasgos de la Coinés, que ya han sido simplificados y nivelados, se han vernacularizado, forman parte de las prácticas, digamos, de las comunidades lingüísticas, y a estos rasgos se suman fenómenos nuevos que encontramos en las 2 primeras décadas del siglo XIX. Y estos 2 fenómenos nuevos vienen, uno localizado en Heredia, que sería la velarización de la B. Pensamos que es posible que esto esté datado en otras áreas, otras regiones del español, pero busqué, digamos, con lupa, ¿no? Y si aparecían los datos de Quesada y no aparece el fenómeno contrario. Quesada encuentra, por ejemplo, María Gutiérrez, en lugar de María Gutiérrez, encuentra el fenómeno inverso, pero no la velarización de la B, que se encuentra ampliamente documentado para el siglo XX por Gallini, por Arroyo y por Agüero, pero digamos en este documento transcrito en el 1817 ya se encuentra, digamos, Abuela. Entonces sería una datación incluso más temprana de este fenómeno de la que determinaron Gallini, Arroyo y Agüero. Por otro lado, tenemos la nasalización de las vocales, que también es un fenómeno complejo, ¿no?, de determinar, porque la nasalización de la vocal suele estar precedida por procesos de velarización de la N, según también señala Quesada. Y el mismo Boydman señala que la omisión escrita de la N se puede interpretar como una velarización o una nasalización de la vocal precedente. Entonces, en casos como Nadaime, que el topónimo original es Nandaime, o 20 o 30, ¿no?, documentados también a inicios del siglo XIX, vemos que hay esta omisión de la N podría ser un indicador de la nasalización de la vocal, lo cual también aparece datado, de ser así, en una fecha muy anterior a la que da Agüero para la década del 60. En suma, la configuración del español colonial en las 2 primeras décadas del siglo XIX tendría toda esta serie de rasgos simplificados y nivelados de la primera etapa de la Coinés, un rasgo que consideramos eliminado, puesto que no es un rasgo censurado y es considerado un barbarismo, o sea, no goza del favor, digamos, comunitario, y los fenómenos lingüísticos de nuevo desarrollo serían la velarización de la B y la nasalización de las vocales. Por tanto, en conclusión, una cuidadosa revisión de los estudios nos permitiría ver que efectivamente Costa Rica cumple con estas 2 etapas propuestas por de Granda con respecto a los 2 periodos, que el periodo coinizador presenta una extensión mayor a la propuesta por de Granda, es decir, los procesos de simplificación y nivelación se extienden hasta fines del siglo XVIII, y en la documentación analizada entre 1800 y 1821 se presentan rasgos lingüísticos nuevos, particulares de la región, por cuanto se detectan apenas a principios del siglo XIX, fecha en la cual, según de Granda, ya este periodo estandarizador debería de haber terminado. Algo que no está incluido en este estudio porque es de nivel, digamos, corresponde al nivel de la morfología, sería, por ejemplo, el empleo del pronombre usted, que en otro estudio que lleva a cabo en otro momento, una de las características interesantes es que durante los primeros 2 años las primeras 2 décadas del siglo XIX,
se empieza a ver un incremento en el uso del pronombre usted, con no solamente el uso formal de distancia, sino también con el uso de íntimo, ¿no? Entonces, y si uno sigue, ¿no? Estudiando, digamos, la evolución de este pronombre más avanzado del siglo XIX, se empieza a ver este nuevo uso, el otro usted que llamaba Carlos Vargas, que empieza a ser más constante y más frecuente a nivel escrito que otras formas, digamos, otros títulos de tratamiento. Y estos resultados, por supuesto, son resultados e interpretaciones que están sujetos a futuros cambios o a posiblemente incluso dataciones más tempranas, conforme se transcriban más documentos y conforme avancen los estudios sobre el español colonial y sobre el siglo XIX. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Munia, por tu presentación. Hiciste un uso excelente del tiempo. Gracias. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas o comentarios por parte del público. Recuerden que pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat o bien tomar la palabra. Por cierto, Munia, yo tengo también un dato de velarización de la B en interior de palabra, y también es un documento del 19, es de 1805 y es un inventario de bienes. Y también entonces tenemos una datación más temprana. Sí, Qué ahí bien. te paso el dato. Excelente. No, perfecto. Porque precisamente ese es el punto, ¿no? Que conforme nos vamos trabajando, podemos ir encontrando dataciones más tempranas y entonces corregir, ¿no? Claro. ¿Dónde encontramos, dónde terminamos con el periodo colonizador, dónde empezamos con el periodo tardío? Excelente. Muy, muy buena noticia. Sí, sobre todo porque, bueno, como estás diciendo, siempre necesitamos más datos, o sea, textos transcritos sobre los cuales trabajar y sí, formular nuevas propuestas de periodización, lo cual obviamente no está libre de problemas. Pero bueno, me parece también muy acertado seguir a De Granda en el sentido de utilizar criterios lingüísticos internos, ¿verdad? Propiamente para la periodización, pero ¿crees que se podría pensar en una propuesta de periodización que combine los dos aspectos de criterios internos propiamente con los externos, ¿verdad? Porque creo que ahora mencionaste un dato de por qué Heredia o por qué en los documentos de Heredia habría más otros rasgos innovadores. Sí, precisamente la nota, digamos, de historia, ¿no? Que siempre tenemos que ir, sobre todo en sociolingüística histórica, no nos podemos divorciar de los historiadores, es el hecho de que precisamente a finales del siglo XVIII, Heredia se convierte, digamos, en una zona, digamos, económicamente pujante, pero luego Heredia pierde, digamos, mucha parte de la producción económica cuando en San José se habla de las factorías de tabaco. Entonces, toda la actividad económica regresa hacia San José y Heredia, digamos, queda, digamos, fuera de esa dinámica económica pujante, pero los fenómenos, digamos, de desarrollo lingüístico no necesariamente van a la par de los económicos. Entonces, uno puede esperar ver digamos, en el tiempo, en un tiempo, digamos, una década después, ¿no? Como ver cómo ciertos fenómenos tienen desarrollo preponderancia, aunque ya la preponderancia económica y política no sea la misma. Sí. Muchas gracias. A ver si hay algún comentario o pregunta. No, bueno, me da pena seguir tomando la palabra, pero también otra cosa que rescato de tu trabajo es que sea una periodización pues particular, ¿verdad? Referida al español de Costa Rica, porque o sea, eso obviamente aporta hacia lo general, ¿verdad? Si ya queremos pensar en una periodización del español de América, que por supuesto hay un montón de propuestas, pero que... pienso que ese es el camino que hay que seguir en todo caso para revisar, reformular, ir de lo particular a lo general. Y yo creo que en ese sentido la tarea que tenemos en general para el español de Centroamérica es titánica, ¿verdad? Porque
porque tenemos todavía mucho por hacer, ¿no? Me parece. Sí, necesitamos transcribir, además, transcribir y editar, porque ahí está la base. Pero bueno, Y vos me entendés la parte. Con mucha paciencia y poco a poco ahí vamos. Ya, bueno, ya Miguel Ángel obviamente adelantó un montón de trabajo y es, ¿verdad? Gracias a él que tenemos, pues, que contamos con textos transcritos, ¿verdad? Pero siempre ese es el, no solo en el caso de Centroamérica, sino en general, nunca sobran los Nunca materiales nuevos del pasado. Exacto. Exacto. Y Alberto, le damos la palabra. Sí, muchas gracias, Munia, por la docta presentación que has hecho hoy, y ese interés tuyo en el siglo XIX es apasionante, ¿verdad? Porque creo que el siglo XIX es un punto de quiebra, ¿verdad? En la historia del español en Costa Rica, ¿verdad? Y sobre todo también por otros hechos históricos muy interesantes, ¿verdad? Como la sistematización de la educación ya a mediados, no en este periodo, ¿verdad? Que es un elemento muy, muy importante en considerar. Yo te quería preguntar, como lo dijiste, eso es un trabajo que va por partes, ¿verdad? Como se impone, además con todas las limitaciones que tiene y con todos los marcos teóricos que se podrían digamos, intentar. ¿Has pensado en algún momento también analizar estos datos por ejemplo, con la tesis cronológica de los asentamientos que propone Canfield, ¿verdad? Para ver esa ubicación de Costa Rica en ese primer periodo de 1550, que él dice y que luego que sería una zona antigua con innovaciones. ¿Has pensado tal vez con esta situación? Porque estoy pensando también en la asimilación de las vibrantes, que aparece sobre todo fuertemente en el siglo XIX documentado. Bueno, fuertemente en los términos que nosotros podemos manejar, ¿verdad? El caso de almendra y eso, ¿no? Ajá. Pero digamos, ese sería como una especie de asunto innovador, que sería de una zona antigua, no algo innovador en una zona antigua y desvinculada de la metrópoli, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿no habrías vos, cómo se llama, también pensado en meterte un poquito en este asunto de Canfield? Sí lo he pensado, y he pensado la parte de los asentamientos y de los fenómenos. El problema, y claro, esto de nuevo, como dije hace un momento, no nos tenemos que casarnos con los historiadores, ¿verdad? Para este tipo de labor. Digamos, encontrar, por ejemplo, digamos, o poder elaborar un perfil sociolingüístico de los escribanos. Qué difícil, ¿no? Poder elaborar un perfil sociolingüístico de los escribanos, porque, digamos, en términos de asentamiento, saber quiénes eran, de dónde venían, si eran incluso ya criollos, habían nacido ya en América, muchos venían de Guatemala, muchos no. Entonces, es un trabajo titánico, ¿verdad? Para lo que se necesita un trabajo, un equipo interdisciplinario en realidad, pero yo creo que no lo he pensado así en concreto, pero sí en algún momento me he planteado la idea de cómo lograr determinar cuál es la base, esta coiné que vemos, digamos, en los documentos escritos, en relación, por ejemplo, con la cuestión de la literacidad de los escribanos, ¿verdad? Que Serraj ha contribuido con su percepción acerca de la oralidad de los textos, y eso nos abre un portillo, pero también habría que tomar en cuenta estos niveles de literacidad y ver cómo se pueden explorar en términos de los asentamientos, porque sobre todo en el siglo XVI sucedía mucho, sobre todo la parte de la élite venía y se iba, ¿no? ¿Cuántos gobernadores no tuvimos en el siglo XVI? Entonces, yo creo que es un trabajo importante que habría que darle, digamos, unas variables y unas
unos ejes, digamos, de estudio muy precisos para poder llegar a conclusiones. Pero sí, definitivamente es un trabajo que hay que desarrollar. 100% de acuerdo. Gracias. No, a vos. De acuerdo, muchas gracias, Munia, por compartir los avances de este proyecto que, como bien decís, seguirá caminando. Vamos entonces a escuchar la ponencia La lengua como instrumento de dominación, las ideologías lingüísticas en el español de El Salvador 1800-1850, por parte del maestro Daniel Rivas Hidalgo, quien es lexicógrafo, graduado de máster en lexicografía hispánica por la Real Academia Española, Universidad de León. Actualmente trabaja como docente de gramática y redacción en la Escuela de Posgrado de la Universidad de El Salvador. Además, es el coordinador y director de la editorial universitaria. Se ha dedicado tanto al estudio de la lexicografía en El Salvador como a las lenguas indígenas y el español de este país. Le cedemos la palabra entonces a Daniel Rivas Hidalgo. Buenas tardes, es un gusto saludarlas. Antes de todo, pues me gustaría agradecer a Gabriela y a los coordinadores de este evento por la amable invitación. Siempre es un gusto para mí poder participar en ellos, a pesar de que muchos de estos trabajos son hasta el momento semillas aún, ¿verdad? Bueno, lo que voy a presentar es, como lo dice el título, es una aproximación, y con ello lo que yo quiero hacer es poner en la mesa para poder luego teorizar, ¿verdad? Es básicamente un acercamiento, es algo bastante descriptivo, algo bastante general, puesto que como han podido verificar o como han podido experimentar a lo largo de esta hora de ponencias que han estado más que excelentes. Yo incluso acá tengo mis notas de la ponencia de José Luis y de Munia, a quien tuve el honor de saludar. Entonces, pues eh, esta pequeña presentación que voy a hacer sobre las ideologías lingüísticas, como pueden advertir, no se ascribe a la lingüística teórica como tal, sino más bien a cuestiones más extralingüísticas. Bueno, antes de cualquier cosa, para ir avanzando y poder exponer la idea en estos 20 minutos, me gustaría decir que mi objetivo más bien es bastante modesto, y poder, lo que yo busco nada más es identificar cuáles han sido parte de estas ideologías lingüísticas que se observan en el español de El Salvador, y poder analizar algunos aspectos de cómo se presentan en su uso. Y para ello, pues he implementado una especie de un método, ¿verdad? Una metodología sencilla que ha implicado 3 pasos, y la primera ha sido la recopilación de literatura, que como los he escuchado, urge, ¿verdad? Hacer la transcripción de todos estos textos. Y pues no sé si ustedes sabían, pero para Honduras y El Salvador, el bueno de José Ramírez Luengo, pues hace poco, hace unos cuantos años, publicó un texto que se llama, precisamente se llama Textos para el estudio del español Honduras y El Salvador, algo por el estilo. Luego de esta primera aplicación, la segunda de ellas ha sido empezar a identificar a partir de los textos y su cotejo cuáles son las ideologías dominantes. Hay que identificar ese término, a cuáles son las ideologías dominantes, puesto que las ideologías entendidas como ese conjunto de ideas, ¿verdad?, que hacen la representación de grupos sociales en sus diferentes aspectos culturales, pues hay muchas, pero ¿cuáles son las dominantes? Y acá pues podemos comenzar viendo que hay un posicionamiento de tipo de corte marxista a partir de los textos seleccionados. Y la tercera pues ha sido analizar e interpretar cuáles han sido, o sea, qué implican estas ideologías identificadas.
Lo primero, algunos conceptos generales, entre ellas la lengua. Pues, a mí me gustaría decir, leer este párrafo en donde señalo que la lengua es un producto cultural. Hay que entenderlo, o al menos yo lo entiendo como un producto cultural, lejos pues de la capa de un sistema o un sistema de símbolos, etcétera. Es un producto cultural cuyas posibilidades permite, eh, es que no lo puedo leer muy bien porque, ahora sí, cuyas posibilidades permite que se utilice no solo para propósitos comunicativos, sino también para transmitir e implantar ideologías. Es decir, este trabajo no se centra en el sistema, en el estudio del sistema como tal, sino en su uso. En este sentido, la lengua constituye un instrumento ideológico fundamental donde se regula y articula el discurso social con que se manifiestan y consolidan las ideologías dominantes de un momento histórico. Creo que en alguna de las intervenciones alguien dice el siglo XIX es un punto de ruptura, y efectivamente es un punto clave en la historia, en donde pues pasan muchísimas cosas, y por lo tanto en este momento cuál es el rol que juega la lengua como un ente que articula y consolida los sentidos sociales, lejos de su visibilidad como sistema, es decir, vista ya como un instrumento de comunicación, un instrumento en el que va a servir para poder darle significado y darle también consolidación a estas nuevas ideologías que han estado emergiendo. Eh, para ello hay que entender o hay que conceptualizar a qué nos referimos con ideología e ideologías lingüísticas, y bueno, tomando las concepciones generales de Van Dyck y de otros, las ideologías reflejan las concepciones y valoraciones que tienen un grupo social sobre su cultura en su generalidad, y que por cuestiones son compartidas. Por lo tanto, las ideologías lingüísticas, de acuerdo con Bambi y otros, ella dice que las ideologías que se refieren a la lengua y a su uso se denominan ideologías lingüísticas, y estas deben entenderse como las representaciones explícitas o implícitas que interpretan la relación entre lengua y los seres humanos en un mundo social. Solo pues ahí vemos ya que hay tres elementos clave para entender la lengua más allá del sistema y entenderla como un instrumento ideológico. Es decir, la lengua usada por seres humanos en un contexto. Y si nos apoyamos bajo la teoría que exponía Marx, por ejemplo, él decía prácticamente que siempre dentro de la cultura estos elementos van a estar dados, van a estar producidos o van a estar anclados a sus modos de producción, y por lo tanto van a estar también enfocados a quienes lo van a consumir. Es decir, hay una sinergia entre ellos. En cuanto al contexto histórico, y acá es importante mencionarlo porque cuando se hace el análisis ideológico en sus diferentes niveles, el contexto histórico no es un telón de fondo, como cualquiera pudiera decir. O sea, ¿cuál es qué es la importancia del contexto histórico? O simplemente para enumerar la independencia de América o la llegada de la imprenta, la Federación Centroamericana, las reformas liberales, etcétera, sino más bien para entender qué significó eso y cómo se reflejó, no en la lengua, sino en los discursos en los discursos y en las ideologías que se proyectaban a través de la lengua. Por ejemplo, la independencia de América como tal es una fractura, y para ese tiempo, y muchos coinciden en esto, que se gestan dos ideologías, la unionista y la separatista, en donde dicen, no, va a suceder lo mismo que sucedió con el latín en Europa. Cada el lugar va a ser su propia lengua, y esto va a ser lo mismo. Entonces optan por la ideología unionista, y el punto es qué hacen ellos
para poder lograr eso. Y ahí pues una figura que es clave va a ser Andrés Bello. Pues él a partir de sus postulados y de su autoridad lingüística pues empieza a promover este unionismo lingüístico, ¿verdad? Es un poco debatible a partir del hecho de que publica una gramática para uso americano con usos específicos, pero dentro de todo ello él lo que defendía era una unicidad o homogeneidad de la lengua. De igual modo, hablo de la llegada de la imprenta a El Salvador, valga la aclaración, puesto que la imprenta a El Salvador llega en 1824. Eh, En Guatemala y en México, no lo sé, en Costa Rica con el dato exacto, pero probablemente llegó mucho antes. Pero en El Salvador llega en 1824 y con ello la imprenta, la prensa empieza a tener un rol bastante importante, ya que era uno de los pocos medios impresos en el país para difundir las ideologías, para difundir la información, consolidar los discursos y todo eso. ¿Cuáles discursos? Bueno, los que se gestaban a partir de elementos como la Federación de Centroamérica, las reformas liberales, y todos estos elementos, cómo se empiezan a gestar a partir de la imprenta. Entonces, cuando vemos ya el contexto histórico, no como un telón de fondo que hay que colocarle al estudio, sino más bien en qué es lo que implicaba realmente y qué es lo que la gente pensaba, porque lo que la gente piensa es lo que transmite en la lengua a través de la lengua, entonces nos damos cuenta que dentro de todo este contexto en donde nacen las naciones, donde hay una ruptura con España y se empieza a gestar la creación de una nueva nación, del concepto de nación, entonces la lengua se convierte básicamente en este vehículo. Algún parte del corpus de análisis que he retomado, pues entre ellos están algunos textos preindependentistas como los de Cortés y Larraz, que supongo han de ser conocidos para ustedes, al menos o el de Gutiérrez y Ulloa, que es es un estado general sobre la provincia de San Salvador, escrito en 1807, y es bien interesante porque, por ejemplo, el texto de Larraz, de Ulloa, y el texto que presentó José Luis de García de Palacio presentan glosarios, ¿ya? Y como y como parte de los estudios de la lexicografía, los glosarios también tienen una inclinación ideológica y pueden identificarse de diferentes maneras. ¿Cuál era el interés, ¿verdad?, de poder glosar estas palabras? En el caso de Cortés y Larraz y en el caso de Diego García Diego García del Palacio, ellos tienen algo que se conoce como hidden glossaries o glosarios escondidos, lo que significa que dentro del texto el autor va definiendo estas palabras, ¿verdad? Y tal como se planteaba, tiene esas características. Pero en el caso de Gutiérrez y Ulloa, ese texto ya presenta un glosario en sentido estricto. Al final del texto glosa, ¿verdad? Que es esa palabra oscura, y el glosario como ese repertorio que lo que busca es aclarar el significado de ciertas palabras, y en ellas lo que aclara son algunos topónimos, algunos significados de palabras o de pesos. No sé si en Costa Rica, pero acá todavía tenemos la costumbre que cuando queremos, que cuando queremos elotes, nosotros decimos, me da una mano de elotes. Es una forma de medida, ¿no? No sé si todavía se usa en Costa Rica, pero acá nosotros todavía decimos, me da una mano de elotes, para decir que queremos 5 elotes. Pues estas voces son lo que se definen al final del glosario de Gutiérrez y Ulloa. De igual manera, hemos tenido como corpus de análisis los periódicos de la época. Ojo, acá solo los periódicos de 1800 a 1850. Semanario Político Mercantil, Gaceta del Gobierno, El Salvadoreño, El Iris Salvadoreño, todos ellos.
algunas memorias como la de José Manuel Arce, Cornejo, Morazán, que escribió el texto en Costa Rica, ¿verdad? Algunas obras literarias como La tragedia de Morazán, el del poeta Álvarez Castro, y otros textos de la época, las constituciones, textos de las iglesias, como hay unos estudios en Salvador que se hicieron allá por los 80 que habla de, son estudios etnográficos en donde habla de las cofradías. Entonces ahí los indígenas lo que hacían era dejar textos escritos sobre las cosas que daban sobre la cofradía a las iglesias. Por el celo religioso ha sido casi imposible acceder a los textos, sin embargo, esperamos que próximamente podamos tener la dicha de tener esos textos y pues con mucho gusto compilarlos, trabajarlos y ponerlos a disposición. Ahora bien, para ya entrar en contexto, luego del análisis de este corpus, obviamente hay más y algunas, no es que una tenga más valor que la otra o que vaya en ese orden, sino más bien lo que hago es una presentación de algunas ideologías que que estaban ya gestándose o que ya estaban ya gestadas durante 1800 a 1850 a partir de todo este proceso de la colonia. La primera es una ideología monolingüista por la teoría monocéntrica, ¿verdad? En donde lo que se buscaba era crear una América española, en donde se hablara solamente español y anulando todas las lenguas indígenas y por lo tanto cometiendo un lingüicidio, una especie de glotofagia. De igual manera, se gesta un racismo lingüístico en donde hablamos acá, ¿no? En el concepto sociológico de raza, en donde lo entendemos o donde se entiende como una construcción distinta o como la mala interpretación de que raza es biológico, no, sino en un sentido de la colonialidad del poder adscrita a la terminología de Aníbal Quijano, en donde se habla un poco de la superioridad o del verticalismo del español y la inferioridad de las lenguas, muy parecido a lo que proponía Ascoli sobre los sustratos. De igual manera, se empieza a gestar un nacionalismo lingüístico y el purismo lingüístico. Como pueden ver, son cuatro dominantes, hablamos de ideologías lingüísticas dominantes. No estamos hablando de ideologías en general, no hablamos sobre cuestiones de género, no hablamos de cuestiones de la raza, del concepto de raza como tal, que es otro tema muy aparte de la cuestión religiosa. No, estamos hablando de cuáles son las ideologías propiamente en la lengua. Entonces, en el caso del monolingüismo, por ejemplo, podemos notar que en el texto de Cortés y Larraz es bien interesante porque lo que él hace es hacerle unas preguntas a los párrocos y les dice qué idiomas se hablan en su provincia, en la pregunta 3, y cada uno de los párrocos va respondiendo que en su provincia o en su parroquia se habla el castellano y que algunas veces se habla español. Eso de una u otra manera nos da la pauta de que para 1970 ya existía el español como mayoritario. Entonces, pues un dato bien interesante, muy anclado a la percepción que tiene Fernando Lara, en donde dice que el proceso de americanización o de castellanización pues dura más de 2 siglos, en donde todavía se usaba las lenguas indígenas, pero en Gutiérrez y Ulloa y él dice esto, dice el idioma castellano es el únicamente usado en toda la provincia, aún en los pueblos indios, a excepción de algunos de estos en que para sucesiones particulares y manejo doméstico usan el mexicano y tlaxcaltecas. Como pueden ver, pues el autor lo que hace, el idioma castellano es únicamente usado. Y creo que aquí es una especie de anulación cultural lo que se hace, y es evidente porque Gutiérrez y Ulloa era el intendente y lo que quería era presentarle al rey la idea de que las colonias eran castellanas. Luego, en el caso del racismo lingüístico, pues lo que decía, ¿verdad? Todo este proceso de anulación y pues tras la llegada de los españoles a El Salvador, la implantación de la lengua castellana dio como resultado la extinción de las lenguas autóctonas, es decir, este hecho ocasionó el lingüicidio o genocidio lingüístico de las lenguas indígenas autóctonas de América. En uno de los estudios o estudios
descriptivos o aproximativos que he hecho también sobre las lenguas indígenas, hago la propuesta en donde las lenguas indígenas que se hablaban en El Salvador no solamente pertenecían a esta área de Mesoamérica como las lenguas mayenses, las lenguas náhuatl o yuto-azteca, sino también de la parte intermedia, tomando la clasificación que hace Constella Umaña del macro chipcha, porque se escribe ahí, por ejemplo, el cacaupera, el ulúa, el lenca. Y entonces tenemos ahí esta confluencia de lenguas, pero lo que se hace es básicamente la superioridad del español hacia esas lenguas indígenas. Luego, como nacionalismo lingüístico, cada una de estas, pues es un tema muy aparte que habría que tratarlo de manera muy específica. En el caso del nacionalismo lingüístico, acá es bien interesante el hecho de que pues sabemos que luego de la independencia falla el proyecto de anexión a México, falla el proyecto de la Federación Centroamericana y pues luego empiezan, después de todos estos grandes problemas, empieza a resurgir 5 estados, 5 naciones distintas y por lo tanto había que rescatar habría que revivir ese sentido nacionalista o hacerlo resurgir o implantarlo. Básicamente yo más bien creería que es implantarlo, crearle esa conciencia nacionalista a las personas adscritos a una nación y para ello, pues desde la perspectiva laica, la perspectiva liberal, sustituir los valores de la Iglesia Católica con preceptos como la oración a la bandera y todos esos. Pues a partir de esto, la lengua constituye un elemento clave y para ello tenemos una muestra de la tragedia de Morazán, escrita en 1842, en donde dice, por la patria, adorada patria, tal es el ilustre de un patriota, viva mi patria y muerto yo. Ese es un concepto, y bueno, aquí se puede notar básicamente el concepto claro que hace en algún momento Andrés Bello, o Cari Cuervo, perdón, sobre el concepto de abnegación, sobre anteponer mis... mi voluntad sobre la patria. Luego tenemos el purismo y el purismo lo podemos entender como dos cosas de distinta manera. La primera, entendida como la conservación de la lengua española. Bueno, no, la conservación de la lengua española como un elemento que no permite la adscripción totalmente de indigenismos o de otras lenguas. Y la otra es conservar el uso del español. Esta es bastante interesante, este purismo lingüístico que se empieza a gestar, porque al final de cuentas, luego de la ruptura, luego de todo este problema que se da con la independencia, lo que queda de lazo, y muy bien se lo plantea diversos autores, es que hay una línea que los une y es la lengua. Sobre esta conservación del purismo lingüístico es que se gestan otras ideologías en la segunda mitad del siglo XX, como el prescriptivismo lingüístico, el normativismo lingüístico, que van a tener valor luego de la incorporación de las academias de la lengua en América. La primera de ellas, me parece que es en Colombia, en el caso de El Salvador es la cuarta, fundada en 1874, más o menos, en 1874-76, no tengo, se me ha escapado, pero el punto es que ¿cuál era la función de ellas? ¿Cuál era el lema de la RAE? Limpia, fígida, esplendor, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va la cuestión. Entonces, cuando hacemos el análisis crítico porque estas ideologías, evidentemente, debajo de ellas corre un discurso que es el que se va a gestar en todos estos textos que vamos a analizar, tenemos la lengua en donde aplicamos, en donde la sometemos a un contexto basado por una ideología y que se refleja en discursos. De igual manera, si las entendemos, por ejemplo, como las ideologías, básicamente como las representaciones o las conjuntos de ideas que van a guiar o que son producidas por las clases dominantes, que esas representaciones, percepciones, valoraciones se van a emitir en la lengua, que la lengua constituye un contenedor ideológico y pues eso va a ser una representación de la cultura de su generalidad.
Bueno, dicho esto, y porque creo, voy corriendo realmente, porque ya, yo sé que ya me pasé el tiempo, las ideologías, las conclusiones a las que, o aproximación a las conclusiones que acá presento es, primero, es el hecho de que estas ideologías son básicamente, o están presentes en las conciencias lingüísticas de los hablantes, es producto de toda la herencia colonial. Debemos entender, o al menos es lo que presento, es que todas estas ideologías son producto de la herencia colonial y por ello pues hay diversos puntos de vista en donde se entiende la modernidad colonialidad sobre estos aspectos. Luego, otra es que estas ideologías, especialmente la purista, dieron paso a otras que se fueron institucionalizando durante la segunda mitad del siglo XX, dando como resultado la fundación de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Pues para la segunda mitad del siglo XX los objetivos ya no eran solamente crear una sociedad lingüísticamente homogénea y nacionalista, sino también fijar la lengua, mantenerla pura y para ello había que sancionar los malos usos y crear una norma lingüística y creo yo que se a partir de esta ideología es que nacen estos textos en Centroamérica. No estoy hablando ni de Pichardo, ni de Zorobabel, ni de Cuervo, no, estoy hablando en Centroamérica. En Guatemala, Batres Jauregui, en Costa Rica, Carlos Gallini, en Honduras, Alberto Membreño, en Nicaragua, Mariano Barreto, en El Salvador, Salomón Salazar García. Y todos hablan de los vicios. ¿Por qué corregir los vicios? Pero en un análisis más próximo que estoy realizando, que es un análisis crítico del discurso lexicográfico, esto, se pueden ver algunos aspectos relevantes sobre cuál era realmente la concepción de cada uno de esos diccionarios y ese es un método que he trabajado con la doctora Susana Rodríguez Barcia sobre el análisis crítico del discurso lexicográfico, que es otro tema. Luego, siguiendo o terminando con estas conclusiones, es imprescindible mencionar que estas ideologías lingüísticas no son exclusivas del español de El Salvador, ya que el sistema colonial siguió los mismos principios en la mayoría de sus colonias americanas, por lo que muchas de estas características ideológicas pueden aparecer reflejadas en mayor o menor grado en las demás variedades dialectales del español en América. Yo no sé ustedes, pero en El Salvador, si yo le pregunto a alguien así al azar en la calle y le pregunto cuáles son los idiomas que se hablan en El Salvador, van a decir español y van a negar así la aún poca minoría, la aún minoría que tenemos de hablantes náhuatl. ¿Por qué lo niegan? Porque nos han creado la concepción de que el único idioma que se habla es el español. Asimismo, en estas ideologías lingüísticas se refleja la importancia que tuvo la lengua en los procesos de estandarización y de dominación cultural. Además, demuestra que la lengua jugó un rol importante en la constitución de El Salvador como Estado-nación, ya que sirvió de contenedor y vehículo de las ideologías propias de dicho momento histórico. Por ello, mientras más pura mantenían la lengua de la madre patria, más cerca estaban del ideal de lengua impuesto por España. En este sentido, la lengua castellana simbolizó el poder, prestigio, distinción y dominación cultural, y esto fue precisamente el factor que unificó y dio coherencia a estas ideologías lingüísticas que, como se observa, han seguido un proceso de gestación, manifestación e institucionalización cuyo génesis se encuentra realmente en el tiempo de la colonia. Eso es todo, perdón porque me pasé el tiempo, y Padiush, que Padiush es gracias en náhuatl de El Salvador. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación y no todo excelente con el tiempo. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas o comentarios por parte del público. Hay un comentario en el chat, lo voy a leer en voz alta. Felicitar al maestro Daniel Hidalgo por su excelente e ilustrativa ponencia. Tengo una pregunta para el maestro. Bajo su experiencia como director de una editorial, actualmente, ¿cómo incide la ideología lingüística dominante en la literatura salvadoreña? Y si esta tendrá o ya tiene implicaciones en la construcción de textos académicos salvadoreños. Qué interesante pregunta, realmente. Bueno, es bien interesante esa
pregunta por el hecho que hace poco justamente publicamos 3 libros de literatura, que son estos. Yo todavía me encuentro en el trabajo, así que son estos. Son estos 3. Es un libro de poesía, que es Cuando el silencio peina la ciudad, de Juan Carlos Cárcamo, el relato de las 9 fábulas, de Carlos Ancheta, y el libro de Tamara. Es una novela. Estos libros son los ganadores de los Premios Nacionales de Literatura, premios que impulsamos desde el editorial en la Universidad de El Salvador. Y es bien interesante porque en todos ellos el uso del voceo todavía es como escueto. Y a mí me parece bien cuando eso de la ideología lingüística dominante es porque quizás como que todavía tienen en la cabeza que el uso del tú puede ser un uso más estándar o más correcto o más general, pero ¿y por qué no el vos? A mí me encantaría pues, leer más literatura voceante. Entonces ahí es donde se refleja que todavía existe una ideología lingüística dominante en donde autores prefieren ciertos usos que sobre otros. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente, ¿verdad? Esa colonialidad del poder, del lenguaje, que nos dice que el uso del voceo está relegado a las clases bajas, pero el uso del voceo en El Salvador todavía es un caso mucho más interesante porque al menos hasta sí, en la primera mitad del siglo XX, este uso estaba resaltado en cursiva en los libros y al final venía un glosario en donde lo traducían al tú eres, por ejemplo, vos sos, y estaba resaltado en cursiva porque era texto directo de un personaje campesino o indígena. Y el autor lo ponía al final en un glosario como tú eres. Pero luego con Roque Dalton, él sí empieza a usar el voceo ya como parte del habla cotidiana, pero todavía tenemos esto de que el tú, y yo no sé en Costa Rica, pero acá a veces algunas personas para no sentir que vocean o tutean, dice, tú sos. Tú sos. Es un caso extraño, pero, es bien, pero el punto es ese, que en el caso del editorial, pues nosotros estamos em, bajo una línea hasta cierto punto panhispánica, pero hasta otro punto bajo el uso del español de El Salvador. Y acá pues una lucha que tenemos y que a mí personalmente me gustaría proponer es que nosotros no hablamos castellano como tal, sino ya una variante. Entonces, como Cuba, que en su constitución dice que hablan español de Cuba, en El Salvador se habla español de El Salvador, ¿verdad? Y porque si yo le digo a Gabriela, Gabriela, te voy a traer a las 8. Yo no sé qué entiende Gabriela, no sé qué entiende Gabriela, pero sí, pero un mexicano fácilmente entendería que lo voy a traer a un lugar para llevarlo al lugar donde yo me encuentro, pero en El Salvador ese te voy a ir a traer significa que yo voy a ir a la casa de Gabriela y me la voy a llevar a otro lugar. Pues todas esas configuraciones pues tienen muchas cosas acá y precisamente es eso, cómo se usa y todo este aspecto de la ideología lingüística dominante en la literatura salvadoreña en su generalidad, pues tiene ese efecto todavía que no saben si tutear, vocear o mezclarlo, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel, y también a Gisela por la pregunta, porque es muy interesante verlo desde el punto de vista del trabajo que haces en la editorial. Luego, con respecto a lo que habías preguntado acerca de la imprenta en Costa Rica, llega en 1830. Y con respecto a las lenguas indígenas, o sea, la diversidad lingüística que tenemos en Costa Rica sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Se dice que hablamos español y dialectos, ese es el término totalmente Claro, eso es que se complicado. utiliza, ¿verdad? O sea, en la mayoría de la población se ha tratado de revertir, ¿verdad? Esta situación, por ejemplo, con los programas inscritos que hay en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y los proyectos de acción social de la Escuela de Filología Lingüística y Literatura, pero definitivamente es
un proceso que requiere mucho esfuerzo. Por supuesto, y el análisis o el trabajo o traer a la mesa estas discusiones sobre la ideología y su importancia en en la sociedad es básicamente sensibilizar a la gente, o sea, porque, y pongo ese no sé en Costa Rica porque ya hace poco pues yo conocí una amiga tica que me imagino la de conocer, Gabriela, María Benítez. Ah, sí, ¿verdad? Somos muy amigos y pues hablábamos muchísimo de eso pues eso, ¿no? Por eso es no sé en Costa Rica porque a veces como que somos muy similares en muchas cosas como con el centro de Centroamérica, pero el punto es que no sé en Costa Rica, pero en El Salvador para ofender a alguien le dicen indio. Ujú. ¿Qué indio sos? Para Sí, sí. decirle que es una persona, aparte de fea, imagínense cómo va el concepto de belleza, aparte de fea, que es una persona sin educación, una persona vulgar, ¿verdad? O tiene todos estos conceptos peyorativos. Entonces, básicamente, desde mi perspectiva, el análisis de estos temas, de las ideologías, lo busco más como para sensibilizar a la sociedad. Sí, no, y creo que aporta mucho verlo como lo estás trabajando desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Porque para ver, por ejemplo, toda esa relación entre monolingüismo, racismo, hasta llegar al purismo lingüístico y todo eso atravesado o detonado por, por la imprenta, por ejemplo, y cómo todo eso converge en el siglo XIX y en Centroamérica en general, eso ayuda a entenderlo mucho mejor. Sí, sí, por supuesto. Por cierto, que estoy interesada en el proyecto que vas a hacer o en lo que estás trabajando sobre el análisis crítico del discurso. El último esquema que pusiste al Ah, final sí, de sí, la sí. presentación, desde lo lexicográfico, si no me equivoco. Sí, bueno, ese es un proyecto que Susana Rodríguez Barcia, en toda su amabilidad, pues me está asesorando y básicamente lo que estamos buscando es ya no solamente las ideologías lingüísticas, sino trabajar aspectos de la ideología en general, de género, del racismo como tal, el aspecto religioso, cuál es la posición de la mujer, lo afeminado, estamos, y creo que voy a hacer el spoiler porque merece la pena, ¿no? Pero no le van a contar a nadie lejos de esto. Estamos por publicar un libro que se llama Disidencias Sexuales, historia, vamos a ver, quiero ver, se llama, les voy a enseñar el título, pero luego... Bueno, no. Recordar que la Realmente, sesión se está grabando. no, no, yo lo hago en forma de broma, pero nosotros publicamos y es más por difusión, es por difusión, o sea, nosotros no tenemos problemas en presentar información, pero estamos acá. Yo quiero decirles el título del texto porque tiene bien interesante, disidencias. Aquí está. Vamos a publicar un libro que se llama Dialogando con el silencio, disidencias sexuales y de género en la historia salvadoreña desde 1765 al 2020. Es por un doctor en estudios de género y de la paz que está haciendo su postdoctorado en Brasil, es salvadoreño. Y pues es un texto prometedor precisamente por esto, porque sensibiliza, porque viene a anclarse con todo este entramaje ideológico que se crea, por qué Centroamérica es tan machista, por qué Centroamérica es tan violenta culturalmente y probablemente algunas respuestas las podamos encontrar desde el estudio de la lengua, pienso yo. Y desde la parte histórica. Por supuesto. Hay un punto, porque como Gabriela mencionó al principio, yo trabajo acá en Estados Unidos con hablantes de herencia. Y una de las cosas que hemos ido viendo, trabajando con un equipo que precisamente trabajamos pedagogías críticas en la enseñanza del español como lengua de herencia, es el de que muchos de nuestros hablantes de herencia que vienen de Centroamérica o vienen, digamos, de zonas rurales de México, todas las formas que, digamos, que calificaríamos de retenciones léxicas o, digamos, de llamarlos, digamos, usos vernaculares o arcaísmos, si ustedes quieren, son formas completamente vitales
en el español. Entonces hemos empezado a encontrarnos con un poco la pregunta que hacía, creo que fue Gloria, donde tenemos estudiantes que incorporan dentro de su discurso académico formas que las ideologías de las lenguas no califican como no propias, ¿no? Entonces se ejerce un discurso purista sobre formas que son históricamente informadas, porque las encontramos, ¿no? En documentos y las encontramos en usos, ¿no? Diccionarios, glosarios de épocas anteriores, que son aquí sancionadas a nivel académico, aunque sean formas históricamente informadas que pertenecen a sus propias variedades de español. Y también, spoiler, vamos a sacar un artículo al respecto. Entonces, estamos trabajando en eso, donde ahí vemos la importancia de los estudios históricos, donde los unimos, ¿no? con prácticas pedagógicas actuales, que yo creo que tienen mucha relevancia cuando queremos, ¿no? hablar sobre ideologías lingüísticas y cómo combatirlas. ¿Verdad? Entonces, Daniel, quedamos... No, por supuesto. Pero era como, tenía que darle seguimiento a lo que habías mencionado, porque precisamente es allí donde vemos, donde hay ciertos cabos, ¿no? que se atan. Por supuesto, así es. Doctora. Gracias. Quedamos atentos entonces. Pues bien, vamos a ir cerrando esta sesión. De nuevo reitero mi más sincero agradecimiento a los especialistas José Luis, Munia y Daniel por compartir con nosotros sus conocimientos sobre la historia del español en Centroamérica desde perspectivas tan diferentes, para seguir profundizando en un tema sobre el cual todavía hay muchísimo por explorar. Muchas gracias también al público general y a las autoridades universitarias por acompañarnos en esta actividad del Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, que como les comenté al inicio, estamos celebrando el primer aniversario del programa. Gracias también al director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, el doctor Antonio Leoni de León, por este espacio y por la organización de esta actividad. Les recordamos que el próximo martes 19 de octubre tenemos la conferencia Vida y muerte de las letras, cómo estudiar la historia ortográfica del español, a las 5 de la tarde, a cargo del doctor José Luis Ramírez Luengo. Así que esperamos encontrarnos ahí y hasta luego.